Bueno, hacemos una oración para empezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Le pedimos al Espíritu Santo que entre en nuestro corazón para que podamos conocer y sentir como siente y conoce Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, que en el corazón de tus fieles infundiste la luz del Espíritu Santo, concédenos el mismo Espíritu que nos haga gustar todo lo que es recto y gozar de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Bueno, ¿se escucha bien sin micrófono? Sí, más o menos se escucha. Perfecto. Vamos a tomar, como tomamos estos días, la primera lectura del Evangelio, de la primera lectura del domingo pasado. La primera lectura del domingo pasado la tomamos del libro de Josué, capítulo 4 y capítulo 5. Un versículo del final del capítulo 4 y una parte del capítulo 5. Dice la palabra de Dios: después de atravesar el Jordán, los israelitas entraron en la tierra prometida el día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal. El 14 del mes por la tarde celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron de los productos del país, pan sin levadura y granos tostados. Ese mismo día, el maná dejó de caer al día siguiente, cuando comieron los productos del país. Ya no hubo más maná para los israelitas, y aquel año comieron los frutos de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Bueno, el libro de Josué está enmarcado históricamente en la entrada de la tierra prometida. El pueblo de Israel recuerda esa entrada como un nuevo éxodo. Acuérdense siempre, los libros de la palabra de Dios no son escritos en el mismo momento de los hechos que relatan, sino que son escritos algunos años después, incluso hasta siglos después, ¿no? Entonces siempre es una memoria del pueblo de Dios de lo que pasó ahí. El pueblo de Israel entonces ve esta entrada en la tierra prometida como un nuevo éxodo, como un nuevo paso de la esclavitud a la libertad. Y eso se ve claramente en el paralelismo entre el cruce del Mar Rojo y el cruce del río Jordán. Sucede de la misma manera. A las órdenes de Dios se dividen las aguas y el pueblo puede pasar por el cauce seco del río. La idea de fondo es esta: el mismo Señor que nos ha liberado de Egipto y que nos hizo cruzar las fronteras del pueblo hostil, también nos ha rescatado del desierto y nos hizo entrar a la tierra que nos había prometido. Bueno, a lo largo de su historia, Israel reconoce a su Dios siempre presente, ya lo dijimos en algún momento al hablar de Abraham, como un compañero de camino, como guardián de sus pasos. Un Dios que va caminando junto con el pueblo, ¿no? Así como Dios caminaba junto con Abraham, también Dios camina junto con el pueblo en el desierto, ¿no? De hecho, cuando Dios dice deténganse, el pueblo se detiene. Cuando Dios dice levántense, el pueblo se levanta y sigue, ¿no? Eso lo celebraban en la liturgia fiesta tras fiesta, especialmente en la Pascua. La Pascua va a ser para los israelitas el recuerdo de su paso a la libertad, la memoria viva de la presencia de Dios en su historia. No solamente el hecho concreto de que dejaron de ser esclavos, no es un día de la independencia, sino que es algo que Dios hizo en el pueblo. ¿Se entiende la diferencia? No es algo que celebren un hecho histórico nada más, sino que celebran la obra de Dios en eso. Por eso, al llegar a la tierra de Canaán, el pueblo de Israel lo primero que va a hacer es celebrar solemnemente la Pascua, en recuerdo de ese momento.
tenían en el corazón la alegría de ver cumplidas las promesas del Señor. Bueno, Dios nos había prometido esto. Aunque todavía no habían tomado posesión efectiva del lugar, de alguna manera ese territorio ya era suyo, era del pueblo de la promesa. Muchas veces, es verdad, nuestra memoria es frágil y los aniversarios, los feriados, los cumpleaños, las fiestas religiosas, muchas veces son un recuerdo, un motivo para volver a pasar por el corazón, para recordar lo que celebramos, ¿no? Por ejemplo, hoy este feriado que tenemos hoy es un motivo para recordar, para volver a pasar por el corazón lo que sucedió, ¿no? Todo lo que significó la guerra de Malvinas, lo que trajo aparejado, las consecuencias en nuestro presente. Cuando celebramos la liturgia sabemos que no es solamente un mero recuerdo de un acontecimiento pasado, sino un memorial. El pueblo de Dios no recuerda, sino que hace memoria, es memorial. Como el pueblo de Israel, que cuando celebraba volvía a vivir esos hechos salvadores, también la Iglesia, al celebrar los misterios sagrados, renueva a través de los ritos y de las palabras o las oraciones el misterio pascual de Jesús, su muerte y resurrección, con el envío del Espíritu Santo. Y esto es importante. Por ejemplo, cuando en la cena pascual de los judíos hoy en día, un niño o alguna persona que haga la voz del niño pregunta al que va guiando la celebración, en general el padre de familia, le pregunta ¿por qué esta noche es diferente a todas las noches? ¿No? Y ahí el padre de familia relata lo que Dios hizo en el pueblo, ¿no? Pero esta es la noche distinta a todas las noches, ¿no? Y lo que hace el padre de familia es recordar eso que se vivió, ¿no? Fíjense cómo se conecta el hecho histórico con el hoy viviente, ¿no? Entonces la liturgia, siguiendo esa dinámica de la liturgia judía, la liturgia cristiana actualiza, es decir, vuelve a ser presente, representa, vuelve a ser presente eso que conmemora, ¿no? Por ejemplo, en el caso del nacimiento de San Juan Bautista, bueno, la Iglesia vuelve a hacer memoria de ese nacimiento, pero trayéndolo al presente, ¿no? Para que toda la gracia del Señor que se derramó por su muerte y resurrección a través de Juan Bautista, ¿no? Hoy nos llegue a nosotros, ¿no? Siempre digo que es como un chicle que se te pega en la zapatilla, ¿no? Y cuando se te pega en la zapatilla lo vas estirando. Bueno, la Iglesia es esa zapatilla y el chicle es el misterio pascual de Jesús, ¿no? Entonces, cuando la Iglesia pisa ese misterio pascual, es decir, lo penetra en su interior, lo va arrastrando a lo largo de la historia, ¿no? Lo estira a lo largo de la historia para hacerlo presente en cada momento. Por eso nos podemos preguntar en este punto cómo estoy celebrando la vida y la fe. Si sabemos vivir la fiesta, ¿no? Porque es verdad, y en la Cuaresma necesitamos hacerlo, hablamos plenamente de nuestra conversión, de las culpas que tenemos que mostrarle al Señor, que tenemos que pedir el perdón de nuestros pecados, ¿no? Después será la oportunidad en la Pascua de hablar sobre la fiesta, ¿no? Pero ya ahora en este cuarto domingo, que es un domingo de la alegría, en que vemos un poquito la meta de la Pascua, también nos vamos preguntando, ¿no? ¿Sé vivir la fiesta? ¿Sé alegrarme? ¿Sé hacer fiesta? ¿O siempre tengo ese dejo amargo que me impide del todo disfrutar, ¿no? Que me impide del todo disfrutar? ¿Cuido mi mirada creyente al celebrar la Eucaristía y los demás sacramentos, ¿no? ¿O me quedo en un nivel superficial, ¿no? Esto me hace recordar, por ejemplo, personas que por ahí se quedan en ese nivel de la misa fue divertida o aburrida, ¿no? La misa me llegó o no me llegó, ¿no? Bueno, ¿me quedo en ese nivel superficial o tengo una mirada un poquito más profunda de lo que Dios hace a través de la Eucaristía en mí, ¿no?
de lo que Dios va haciendo en cada uno de los gestos, de los ritos, de las oraciones, ¿no? Bueno, eso es importante, ¿no? Para poder penetrar el sentido profundo y poder aprovechar mejor el fruto, ¿no? Si una esponja solamente la sacudo un poquito y la dejo ahí, quedó llena de agua, no le pude sacar todo. Entonces, si la exprimo, lo mismo una fruta, si la exprimo bien, sale todo su jugo, en el caso de la esponja, toda su agua, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en la liturgia. A veces podemos quedarnos en un nivel superficial, ¿no? Meramente de belleza estética o de cumplimiento formal de normas. Se hizo bien o no se hizo bien, estuvo lindo o no estuvo lindo, pero a veces podemos olvidarnos ese fondo más profundo, ¿no? Ese fondo más profundo, que es celebrar, ¿no? Es celebrar, hacer fiesta con el Señor. El pueblo de Dios, cuando llega a la tierra prometida, lo primero que hace al tocar la otra orilla es celebrar la Pascua. A lo largo del camino del desierto, el Señor Dios les había dado el maná, ¿no? Ese alimento misterioso que nadie sabe qué es. Los historiadores un poquito, los expertos un poquito van asomándose, tratando de dar alguna explicación, la resina de un árbol que caía y se solidificaba, y entonces con eso el pueblo de Israel hacía como unas galletas. Bueno, hay distintas explicaciones de lo que sería el maná, ¿no? Una de las que más me convence, aunque sea más graciosa, es que la palabra manjú en hebreo significa ¿qué es esto? Entonces, cuando los israelitas vieron eso, dijeron manjú, ¿qué es esto? Quedó maná. Muy bien. Ahora Dios le dio el maná como alimento de peregrinos, como un viático para el viaje, como el sanguchito para el trabajo, ¿no? Pero ya no lo van a necesitar más. Ya llegaron a la tierra prometida. Ya la muleta no la necesitas más porque ya estás recuperado. Ahora van a poder disfrutar del fruto de tu trabajo. Vas a poder disfrutar del fruto de tu trabajo. Vas a poder disfrutar del don de Dios que vos fuiste cultivando con tus propias manos. Ya no necesitas esperarlo de arriba, ¿no? De la simple libertad de Dios. Ahora podés aprovechar el fruto también de tu trabajo, ¿no? Es como cuando a veces, al menos a mí me pasó cuando cambié de parroquia, y les pasa también a los que se independizan, por ejemplo, que se van de la casa de sus papás. Bueno, ese primer momento que empezás a vivir solo, ya no recibís esa protección cotidiana, digamos, de nuestros padres o de las personas con las que vivíamos antes, sino que ahora comés lo que te cocinás. Te vestís con lo que lavaste y planchaste vos, ¿no? Te comprás lo que te da tu bolsillo. Entonces, como que Dios les hace dar un pasito al pueblo de Dios, ¿no? El pueblo va llegando también a una madurez en la fe. Y en un momento Dios le dice al pueblo, bueno, ya no necesitan esto. Ya no necesitan esto que fue para ustedes como un bastón en el camino, ¿no? Como un alimento para caminar. También Jesús nos quiere dar un mensaje en este Domingo de la Alegría, haciendo un alto en el camino cuaresmal. Nos enfocamos en la meta, mirando la tierra prometida, mirando ese horizonte de la Pascua, ¿no? Para nosotros. El final de este desierto, en el que nos alimentamos espiritualmente con el ayuno corporal, la oración, el amor a los hermanos, no es otro que la Pascua, la victoria de Jesús. Y entonces va a llegar un momento en que ya no necesitemos de esta ascesis cuaresmal, ¿no? de renovadamente, ¿no? Y pedir al Señor la conversión, ¿no? En algún momento no vamos a necesitar eso con tanta fuerza, ¿no? Sino que vamos a disfrutar mirando al resucitado llagado, llenos de amor, llenos de admiración. La Eucaristía, de hecho también que nos nutre cada domingo o cada día, los que venimos durante la semana, también es llamada el pan de los peregrinos o el maná del cielo. Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6 lo dice claramente, identifica su cuerpo con el maná que Dios le dio al pueblo en el desierto, ¿no?
Qué lindo saber que en el camino de la vida Dios no solamente es para nosotros un compañero de camino, sino que es también alimento en el camino. Dios nos alimenta, nos da fuerza, nos hace seguir adelante, nos nutre. Y qué lindo entonces tomar fuerza de la Eucaristía, que tan pequeña parece y que tanto nos esconde, pero que tiene tanta fuerza interior que nos nutre, ¿no? Y de hecho es muy interesante el nombre que se le da a la comunión cuando se le da a una persona que está moribunda, que ya uno sabe que no va a poder recibir de nuevo la comunión. Se da el nombre de viático, es decir, de aquel refrigerio para el camino, ¿no? Esa última comunión de la vida, así como tenemos la primera comunión en torno a los 10 años más o menos, o algún adulto más grande, también tenemos esa última comunión aquí en la tierra que será un viático para el cielo, ¿no? Bueno, qué lindo eso, poder contemplar, ¿no?, cómo Dios nos alimenta en el camino de la vida y que en el cielo, aunque tanto amor tenemos a la Eucaristía, pero ya no va a ser necesaria la Eucaristía, porque lo vamos a tener ahí cara a cara al Señor, llenándonos plenamente, ¿no? Bueno, y también contemplar, hablando de esto del alimento en el camino, ¿no?, contemplar también con cuántas cosas Dios nos fue alimentando en el camino de la vida y que quizás en un momento no lo tuvimos más. Cosas que por ahí nos servían, nos aprovechaban mucho en un momento y por ahí en un momento ya no lo tuvimos más. Y nos costó, ¿no?, desprendernos de eso, pero que nos ayudó mucho a caminar en ese momento, pero que ya el Señor nos pedía caminar de otra manera. En mi caso, por ejemplo, recuerdo que el salir del seminario, a empezar a vivir en la parroquia como diácono, bueno, para mí fue dejar una muleta muy importante, ¿no? Una muleta muy importante. Para otra persona será, por ejemplo, que sus padres hayan muerto ya, ¿no? Bueno, pero para mí me sirvieron tanto, mis padres me acompañaron tanto. Bueno, pero ahora tenés que seguir vos, ¿no? Ese alimento que era para vos el camino, ese alimento en el camino, te sirvió hasta un momento y ahora seguís caminando, ¿no?, de un modo nuevo. Y así como tantas otras cosas, ¿no?, que uno tiene como alimento en el camino, ¿no? Por eso también nos podemos preguntar, bueno, ¿qué cosas Dios me fue regalando en el camino? ¿No? Que me fue regalando en este camino de la vida, en este camino de la Cuaresma, que sé que en algún momento hubo que dar ese pasito y desprendernos de eso, como las rueditas de la bici, ¿no? Y seguir caminando, o mejor dicho, andando en la bici sin las rueditas esas, ¿no? Con todo el dolor que supone, ¿no? Porque algunas no son rueditas, sino que son personas, ¿no? Pero bueno, que nos fueron ayudando en el camino. Por eso, bueno, aprovechemos este tiempo que aún nos queda para seguir contemplando esa misericordia del Señor y su presencia continua en todos los momentos de nuestra vida diaria. Y para que su mirada amante sea como una linterna que nos ayude a ver los obstáculos que ponemos a su acción salvadora, ¿no? También ponemos nosotros obstáculos a esa acción de Dios. Bueno, esto me parecía que estaba bueno, ¿no?, para poder rezar. Es una lectura muy cortita, a diferencia de las anteriores que hemos tenido, ¿no? Una lectura muy breve, la del libro de Josué, pero que está cargada de sentido, ¿no?, con estas dos dimensiones, podríamos decir, o tres, si se quiere. La primera dimensión, esto de el alimento en el camino, ¿no?, que en algún momento ya se terminó el maná. De hecho, dice el libro de Josué, el maná dejó de caer al día siguiente cuando comieron los productos del país, ¿no? Eso lo primero, ¿no? Y contemplar cómo Dios me fue dando tantas cosas en el camino, me fue regalando tanto. Lo segundo, que podemos también aprovechar, ¿no?, esto de que el pueblo de Israel, cuando llega a la tierra prometida, lo primero que hace es celebrar la Pascua, ¿no? Y entonces preguntarnos cómo está nuestra capacidad de festejar, cómo está nuestra capacidad celebrativa.
más allá de lo religioso, más allá de la misa, en nuestra vida también, ¿no? Esos son como los dos niveles que podríamos tener. Bueno, no más que esto.